sorprendió al mundo entero. Sí, yo creo que... Hola, ¿cómo están? Buenos días, Yo creo Pancho. que no hay palabras correctas para describir una historia como esta. Si contábamos la semana pasada la historia del bombón asesino en Argentina, esta historia es la que tiene en shock a Estados Unidos completo. Nadie sabe por dónde tomarla, cómo abordarla. Se trata de una familia de 13 hermanos que pasaron los últimos 20 años secuestrados por sus propios padres. O sea, ya decirlo es como una película. Es como parte de una película, De es parte terror. sí, de una dimensión paralela. Secuestrados, eran castigados también, tenían prohibiciones absurdas. Por ejemplo, se les prohibía ducharse más de 2 veces al año, lo cual ya es absurdo en sí mismo y además es un castigo tremendo. Estaban muy sucios, malolientes, eso genera problemas de salud también, la falta de aseo. Comían una vez al día. Son detalles realmente impactantes. Veámoslo en el siguiente trabajo de Ignacio Melo y a la vuelta vamos a comentar cada uno de estos detalles que de verdad llaman mucho la atención. Fue una llamada telefónica la que desató todo. Un caso realmente siniestro. Una pareja que tenía a sus 13 hijos encadenados y desnutridos en su propio hogar, atados a muebles y a las camas, incluso con cadenas y candados. Una historia realmente tétrica, que esta parecía ser una familia feliz. Then the boys. Mire esta imagen. Aquí está la familia completa, compuesta por 10 mujeres y 3 hombres, entre 2 y 29 años. Parece una familia feliz, pero detrás de eso se escondían 2 seres impactantemente macabros: David y Louise Turpin. Ella era dueña de casa, mientras que él tenía un trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología aeronáutica y de defensa. Nunca pensaron que sería una de sus propias hijas quien los acusaría con la policía por el sufrimiento de la tormentosa y cruel vida que llevaban. También se revelaron algunas imágenes de lo que había sido las anteriores casas de los Turpin. Puertas arañadas, alfombras asquerosas, empolvadas, piezas completamente cochinas y desordenadas, además de closets con tubos de ventilación, una casa donde maltrataban a todos los hijos. No podían ver tele ni hablar por teléfono, no le podían dar sus nombres a los vecinos y tampoco recibían en casa a sus propias familias. No tengo palabras. Mis padres, antes de morir en 2016, rogaron por verla. Incluso en su lecho de muerte, ellos pidieron verla. Ella no apareció ni siquiera para sus funerales. El barrio donde vivían era descrito como muy tranquilo. Sin embargo, el vecindario estaba conmocionado con la situación. Sabían que la vida de los Turpin era extraña. De hecho, no veían a los niños, y eso que eran 13. Apenas los divisaron un par de veces y sin que respondieran en cualquier encuentro. Me siento muy decepcionada y triste porque nunca pensamos que algo así pasaría en este barrio. Es un barrio muy agradable y de gente amigable. Vimos un par de adolescentes el año pasado cortando el pasto y pusieron decoraciones navideñas. Nunca pensamos que pasara algo como esto. Ellos nunca hablaban. Los niños eran invisibles. Los vi solo una vez en Navidad. Salían del auto para entrar a la casa. Eso era todo. Nunca estaban. Nunca los vi solos. Los padres siempre estaban cerca de ellos. Algo que sin duda llamaba la atención es que en muchas de las fotos que tienen en Facebook, casi todos los hijos aparecen con el mismo tipo de ropa, como un uniforme. Todos lucen pálidos y muy flacos. Incluso la policía estaba sorprendida que los jóvenes sobre los 20 años parecían de 14 o 15, producto del mal estado en que se encontraban. Sin ir más lejos, los padres obligaban a los chicos a tener el mismo corte de cabello. Quien le celebraba esta renovación de votos de matrimonio era Ken Ripley, un imitador de Elvis Presley, quien los casó en Las Vegas. Jamás pensó que esta pareja guardaría un secreto tan grande
y oscuro. Parecían niños saludables. Su familia siguió creciendo, así que pensé que en un par de años más los vería nuevamente. Pero escuché las noticias, es difícil de creer. El proceso de aprendizaje de los hijos también era inusual. Los abuelos de los niños explicaron a medios estadounidenses que sus nietos fueron educados en el hogar. De hecho, existe un registro estatal en el cual el padre de familia figura como el director de una escuela privada operada desde su casa. Tanto David como Luis jamás esperaron que ese domingo en la mañana apareciera la policía para saber qué estaba sucediendo dentro de esa casa nauseabunda. Ahí se dieron cuenta de que habían niñas y jóvenes encadenados, malnutridos y desesperados por salir de esa casa. La mayor de 29 años pesaba solo 37 kilos. El domingo 14 de enero de 2018, justo antes de las 6 de la mañana, una niña de 17 años llamó al 911 desde un teléfono celular e informó que sus hermanos estaban retenidos en contra de su voluntad y que algunos estaban encadenados. El estremecedor encuentro hizo que la policía hiciera la pregunta clave del caso. ¿Por qué? Una respuesta que ni el padre ni la madre pudieron entregar. Ella estaba como tosiendo, actuaba un poco raro. El oficial de policía siguió hablando y ella se limitó a sonreír, como que escupió 2 veces al suelo. Pero el escape de la joven de 17 años no fue casualidad. Las autoridades informaron que había sido planeado desde hace 2 años. El encierro llegó a tal punto que muchos de ellos no sabían ni siquiera lo que era un policía. Con la detención de los padres, inmediatamente se inició un proceso judicial en su contra. Se presentaron 38 cargos en contra de la pareja, tortura, detención ilegal, abusos entre los principales. Una prueba clave para determinar lo que sucedía al interior de su hogar son unos diarios de vida que se encontraron. Por ahora, la pareja arriesga 94 años en prisión. Sin embargo, los mismos padres, impresionantemente, declararon que no tenían ninguna culpabilidad en los hechos. Por ahora, las investigaciones están enfocadas en esclarecer por qué trataban a sus hijos de tal manera. Hasta el momento se ha descartado enfermedad mental de los padres y la pertenencia a algún tipo de secta. En tanto, todos los niños han debido ser internados en hospitales. Los especialistas creen que tardarán tiempo en recuperar la normalidad. No suena como castigo, suena más bien como tortura sádica. Esto, desde nuestra perspectiva, se siente como si estuviésemos mirando un hoyo en el cual no sabemos dónde está el final. Un caso realmente escalofriante y tenebroso que ahora devela un siniestro hecho del que seguro a los hijos les tomará tiempo para recuperarse. Mantener oculto a todos estos niños durante tanto tiempo, Pancho, en un vecindario con casas prácticamente pegadas, tenían una técnica, una logística especial. Mira, yo creo que eso es lo más impactante de todo esto, porque ellos vivieron mucho tiempo en Fort Worth, en Texas, se cambiaron a vivir a California, en el condado de Riverside. La familia fue aumentando, tenían 13 hijos y los vecinos en esos últimos 6 o 7 años los vieron 2 veces. Es decir, raro. Es rarísimo, porque además... todo el mundo cuando tiene vecinos con niños, los niños lloran, sí, los niños... Estamos hablando de 13. Sí, nadie los vio. Y de hecho, la vez que fue para una Navidad, en noviembre, casi antes de Navidad, los vieron fue porque obligado el papá tuvo que salir con 2 de sus hijos porque el condado lo obligó a poner pasto adelante, una normativa, digamos, del condado. Y obligado tuvo que salir con su hijo para que lo llevara. Pero estaban abajo en un subterráneo, como en otra historia que hemos visto. Era una casa Cuéntanos. de 4 piezas. Ellos dormían en las piezas. Ahí vienen parte de los abusos, porque finalmente no les permitía salir. Los amarraban muchas veces a las camas o incluso los encadenaban. Los mantenían ahí. Si los castigaban, no podían ir al baño en todo el día. ¿Qué? Entonces se provocaban ahí, obviamente, las necesidades básicas de su mano ahí en la pieza. Entonces, pero era muy macabra esta familia. Si tú ves el corte de pelo, por ejemplo. Eso, todos igual al papá. Todos iguales al papá. Las niñitas vestidas Yo pensé que todas era peluca iguales. eso. Pero ¿por qué en qué se inspiran? Pero parece que tienen un... Es que tienen una... toda- Se ve ahí, perdón Francisco, para que me corrijas,
tienen como una especie de atracción por Disney, ¿o no? Ellos son muy fanáticos de Disney, tienen 4 vehículos en la casa, tienen un furgón y 4 autos de una marca determinada, y los 4 vehículos tenían patentes alusivas, porque tú puedes personalizar la patente en Estados Unidos, y eran las 4 patentes alusivas a Disney. Disneyland Forever, Disneyland, I Love Disney, las 4 patentes de los vehículos. Todos los viajes que ellos realizaban con sus hijos, que eran las instancias en que salían de la casa y en que de alguna forma hacían pública la existencia de los hijos al resto, eran a Disney. Si te fijas, las poleras con película, ellos subían al Facebook las fotos en Disney y era la única instancia, comillas, familiar. Francisco, a ver, entiendo que los vecinos muchas veces no nos fijamos quién está alrededor, que lo encuentro terrible, porque estamos hablando de 13 niños que no se escuchan. Pero ¿qué pasa con la familia que lo rodea? ¿Cómo no existe un tío o alguien que diga a los abuelos, oye, ¿qué pasa con mi nieto? ¿No había nadie alrededor que cuestionara esta familia? Los abuelos fueron, se cree, porque todavía se está estudiando, a los niños se les permitía tener un diario de vida. Era lo único que se les permitía tener. Y esos diarios de vida están siendo hoy estudiados para ver cómo evolucionaron durante estos 20 años y sobre todo durante los últimos 6 en que había malos tratos, hay denuncias de abusos sexuales y los abuelos por parte paterna fueron los últimos en verlos hace 6 años atrás. ¿Qué? Hace 6 años. 2011. Pero luego y desde 2011 a 2016 la única evidencia que tienen de los niños ¿sí? son a través de las redes sociales, de Facebook. Estas fotos del matrimonio en Las Vegas, las fotos ahí estamos viendo en Disney, eran a través del Facebook, que está, mira, ahí están, esos son los videos de una de las renovaciones de votos. Ellos renovaron por lo menos 3 votos en esa misma capilla en Las Vegas con ese imitador de Elvis Presley. Y ahí los llevaban a viajar, niños entre 2 y 29 años. 2 y 29 años. Y eso también es bien impresionante porque estamos hablando que nunca fueron al colegio, ninguno. A ver, este es otro hecho muy curioso. Cuando él se cambia a California, otro más de tantos. Cuando él se cambia a California, además logra, nadie sabe cómo, obtener una patente de colegio. Y el colegio estaba radicado en la casa. Pero, por supuesto que no hay ningún registro de nadie que haya asistido a ese colegio más que sus propios hijos. Espérate, el señor, el que veíamos, el papá de la familia, se supone que registró un colegio. Registró una patente de colegio que estaba radicado en su casa. Y ahí era donde, insisto, todo esto en comillas porque es todo muy extraño, educaban a sus 13 hijos. A ver, a ellos no se les permitía salir a ninguna parte. No se les permitía tener contacto con la gente en el exterior. Cuando salían con ellos no se les permitía mirarlos. Es decir, ellos pasaban por ahí pero no podían mirar a la gente ni tener como un gesto hacia nadie. Como de auxilio. Ni de auxilio ni de hola, ¿cómo está? Era como pasar directo. Es decir, estaban... Los más pequeños no sabían. Los más pequeños no sabían lo que era un policía. Cuando llegó la policía, dice, ¿qué es esto? No sabían lo que era un policía porque estaban desconectados absolutamente. Es como Truman Show. Sí, es como súper común que en Estados Unidos los niños se eduquen en la casa si así los padres lo quieren. Sí, es un sistema Pero, común. ¿qué pasa con el monitoreo de las autoridades hacia esos niños que de pronto se vuelven invisibles, quedan fuera del radar y si no se fiscalizan ese tipo de cosas, podrían pasar eventualmente estas horrorosidades que no se puede llamar de otra forma? ¿Qué pasó ahí entonces con las entidades encargadas de poner ojo ante esto? Lo que pasa es que en este caso puntual, como esta pareja tenía todo, entre comillas, tan bien calculado, no hubo indicios de que los niños estuvieran sufriendo, no hubo indicios de que hubiera abuso. Los únicos indicios, fíjate que algunos de ellos pudieron salir a unas clases de música en algún minuto de sus vidas y algunos compañeros decían, yo los veía tristes. Y eso era todo. Pero finalmente, como el papá tenía la patente del colegio, remitía los informes con las notas, remitía... Lo que decía la Maca, los afectos, porque los abuelos no lo veían hace 6 años y los abuelos no se preguntaban, tengo un nieto entre 2 y 29 años, ¿qué será de ellos? Lo que pasa es que en Estados Unidos no es tampoco común que una familia decida irse lejos y no tenga contacto con la familia en tanto tiempo. Pasa más, el norteamericano es más frío en ese sentido, el tema de las relaciones familiares, hay familias que los cultivan y hay otras familias que no se ven con sus hermanos en años y a nadie le salta ninguna duda. Y la alimentación, porque hablamos de la higiene que era súper compleja, pero ¿cuántas veces les permitían comer o qué comían también ellos? Bueno, a ellos les permitían comer una vez al día,
Una vez. Una vez al día. Incluso esto eran parte de los castigos. Los papás compraban pasteles, tartaletas, donas y quedaban encima de la mesa y ellos tenían absolutamente prohibido tocarlas. ¡Ay, qué tortura! Mucho menos comérselas. Entonces eran castigos. Ellos comían solamente una vez al día alimento que le llevaban los papás a las piezas. ¿Pancho? De hecho, perdón, y un último detalle. Cuando vivieron en Texas, llegaron incluso a vivir los papás en casas separadas. Y ellos iban de visita a la casa donde tenían a sus hijos a llevarles la comida y punto. Oye, y ahí estaban amarrados, entonces, si no se hubieran escapado. Sí, claro. Pero ¿cómo, El papá tenía las únicas llaves de entrada a la casa. ¿Cómo mantenían a estos 13 hijos? Primero, no sé, es que me parece tan horrible, parece tan como de película de terror. ¿Cómo lo hacían los papás para trabajar? Porque me imagino que... ¿De dónde sacaban la plata? Son 15 para personas que alimentar mantener, en a general. 15 personas, claro. Lo dijo el Nacho hace un rato, el temor. Finalmente, bueno, él trabajaba como ingeniero y el temor hace que los niños no se atrevieran a hacer nada. Piensa que ahora fueron denunciados por una de las niñas que tenía 17 años, que logró escapar por una ventana a las 6 y tanto de la mañana. Ellos vivían de noche, los papás los obligaban a vivir de noche y los acostaban a las 6:30. Para que nadie viera. Era parte, Oh, exacto, que era parte de la Dios. estrategia. Y ella logró escapar. Estuvieron 2 años planificando cómo escapar. Escaparon 2 y una incluso le dio miedo y se devolvió. No. Y esta niña de 17 años logró tomar un teléfono que había en la casa, llamó a la policía se juntó con ella y ella incluso tenía las fotos para evidenciar y ahí es donde quedó todo esto al descubierto. Pancho, con respecto a las imágenes, tú bien decías mala alimentación, casi nula. Eso me llama la atención porque yo veo las imágenes de niñitos de 29 años, adultos de 29 años, que representan 15. Con cuerpo Es por el niñito. problema de nutrición porque es súper potente la imagen. La mayor de los hijos tiene 29 años, pesaba 37 kilos. Mira. La niña que logró escapar tenía 17. La policía pensó que estaban hablando de con una niñita de 10. Se podría Y esto haber tiene que ver, muerto. sí, tiene que ver con la desnutrición. Ellos lo planificaban muy bien. Claro. Todo ¿Qué nos muy bien. trajiste Oye, para unas explicarlo? gráficas también. ¿Cómo? ¿Nos trajiste Sí, algo mira, especial? vamos a ir ver. revisando algunas gráficas. Estos son los padres. Ahí está David y Louis Turpin, 57 y 49 años. Lo que les decía, David trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología aeronáutica y de defensa. Claro. Él trabajaba, la mamá no. No, la mamá no. Ya. Ella los vigilaba. Ay, las Es- caras, tienen caras locas. Sí, eran los dos igual de macabros. Tenían lo que te decía yo, una escuela registrada a su nombre. Ya. Entonces, por Eso eso les permitía no tener que sacar a los niños al exterior. Por eso podían haber dicho que los hijos iban a una escuela en la casa, que es algo que también un sistema que ocupa mucho Es un los sistema que estadounidenses. se usa mucho en Claro. Estados Unidos, lo que se Y llama acá el homeschool. Claro. Ella era dueña de casa, que es lo que decíamos nosotros, y que les permitía mantener el control. Claro, Es decir, vigilarlos. exacto, los tenían súper vigilados porque, bueno, hay otros casos en la historia también de Estados Unidos en que el que ejercía el control era el papá y la mamá era igual de sometida. No, acá eran ellos Los dos, un equipo, pares. una, A la par. una pareja. Eso Exacto. también llama harto la atención porque quizás hay detalles y deben haber muchos que nos vamos a enterar ahora que se sepa lo de los diarios de vida, porque debe ser terrible lo que les hicieron, porque para el terror que tienen que tener esos niños y otros ya adultos, pues estamos hablando de 13 personas entre 2 y 20 y tantos años. Me imagino que 13 personas contra 2 se podrían haber escapado, Sí, podrían pero haber hecho algo esta es la y vida los que tenían conocemos. Amarrados. absolutamente sometidos. Piensa que la mayor de ellos fue sometida a los 9 años. Entonces ellos nacían, conoce otra cosa. nacían Sí, bajo otra este realidad. régimen. Ellos no conocen otra vida, no Es conocen como, otras lo que nos reglas. pasa, es como lo que nos pasa con Kim Jong-un, que no podemos lograr entender claro. cómo la gente no quiere salir de esa, Claro, de pero esa realidad. basta que uno se quiera revelar, como ¿Qué tú es lo que dices, pasó? se descubrió, claro, porque 2 se escaparon, una no se atrevió, se devolvió y la otra tuvo el valor Pancho, de hacerlo. en este caso, el sistema era amarrarlos para que no lo vieran los vecinos y por eso vivían de noche, para no dar a conocer Para que no se ningún conociera movimiento. la situación. Nadie entiende además por qué tuvieron tantos hijos, por ejemplo. Ellos... ¿Dónde los se tenía? ha conocido en la investigación que eran muy apegados, ellos por lo menos, a la fe católica y se hacían... ellos sentían que eran los llamados por Dios a tener muchos hijos. Por eso tenían... De hecho, uno de los hermanastros de la mamá comentó que ella le había dicho hace poco tiempo atrás que quería tener otro hijo. ¿Qué? Un Pancho. 14. Y muy estrategas también, porque todas las imágenes públicas
Ahí vemos cuando renuevan los votos, mucha felicidad, las fotos en Disney, mucha alegría, todos los niños están sonriendo. Entonces, claro, tal vez los vecinos no lo ven, pero a través de sus redes sociales, oye, esta familia que lo pasa bien. Buen punto el que tú dices, Pero- analicemos estos videos porque eso llama la atención lo que dice Gino. Mira, por ejemplo, que estamos viendo, fíjate cómo las niñas incluso bailan y Puro amor. sonríen. Puro amor. Puro amor. Parecen imágenes de una serie, ¿eh? Felices, Claro. sí, absolutamente. Una Felices comedia. con la renovación de votos. Mira a los niños. Mira, Bien ¿viste? vestidos, bien limpios. Vestidos todos Fíjate. iguales. El corte de Fíjate pelo. los cortes de pelo. Poco menos que le cortaban la chaquilla para que pudieran ver. Y Como el resto, príncipe feliz. Era un corte de pelo igual al del papá. Es que yo creo que de verdad están felices. Sí. Porque son la oportunidad que tienen a lo mejor de comer bien, Claro. de vestirse bien, de bañarse. A lo mejor era uno de los Exacto. días del año que se podían bañar. Me Entonces la pregunto, felicidad de este ¿sabrán niño lo poder que es la salir. felicidad? Es que de partida, Ahora- si naciste bajo un régimen en el que estás totalmente preso, literalmente, y para ti eso es la vida, estos son los momentos claramente de felicidad. Era cuando los papás los trataban súper bien, cuando definitivamente tenían, como dicen acá, comían mucho más, aparte de la vez al día, y probablemente se bañaban. Eran los días en los que salían efectivamente al mundo. ¿Qué Era- pasa con ellos hoy, Pancho? Bueno, ellos están, los niños, digo, repartidos en varios centros asistenciales. La desnutrición era severa, es decir, una mujer de 29 años pesaba 37 kilos. Están repartidos algunos con temas para solucionar la desnutrición, con tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Y sí. Y bueno, están a la espera de poder ser reubicados con la parentela, con los hermanos, con los abuelos. Ay, qué miedo. Y ver si alguno de los mayores de edad va a dar efectivamente un testimonio que también... ¿Cuánta gente? Porque aparece como una vez al año en alguna parte del mundo, algo así, Sí. para también Es verdad. llamar la atención de otros vecinos que logren ver, decir, hay algún comportamiento raro en una casa, quizás valga la pena Ese es el investigar. llamado también. ¿eh? Sí. Oye, los papás se declararon inocentes. Imagínate. Me imagino. Pancho siempre ¿Para con la qué más? información